En este miércoles 2 de septiembre hemos comenzado el mes de la Sagrada Escritura. Nos acoge hoy el Evangelio de San Lucas que venimos meditando entre semana a partir de esta semana que ha comenzado. Hoy hemos escuchado en el Evangelio, podríamos decir que una jornada tal vez misionera exitosa de Jesús. No siempre Jesús tenía misiones exitosas. Algunas veces tenía fracasos en la misión. Ahora hemos escuchado una jornada de las que tal vez son alentadoras en el proceso y en la vida de Jesús en su ministerio público. Jesús está en Cafarnaúm. Lucas nos enseña en este evangelio en acción, paso a paso, podríamos decir, la vida de Jesús, la vida de un día X de la vida de Él en la escuela del discipulado. Cuando el Señor ahora en el Evangelio nos relata la agenda de Jesús de un día, Jesús se convierte para nosotros en esta mañana en un verdadero modelo de la vida de misión y de compromiso en la iglesia. Podríamos decir que hay 5 elementos fundamentales de esta agenda misionera exitosa de Jesús que nos relata el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4. Del versículo 31 hasta el 37 podemos encontrar la tarea de Jesús por la mañana. Es la agenda de Jesús de 24 horas. Por la mañana está junto a la comunidad de Israel en la sinagoga. Ejerce una labor de misión, de compromiso. El Señor ejerce una misión con la comunidad. Luego, en el segundo aspecto, pasa un momento de intimidad. Momento de intimidad, ¿dónde? Momento de intimidad en su casa. A partir del versículo 38 habla de la intimidad propia de una familia concreta. Hasta ahí, el Señor nos ha indicado la importancia de la comunidad y segundo, nos ha ayudado a entender la importancia también de la familia, precisamente, ¿no? La importancia de la familia. El tercer aspecto que vemos, todo contenido más o menos tomando el Evangelio de San Lucas, desde el capítulo 4, desde los versículos 31, que no hemos leído, hemos empezado a leer desde el versículo 38, desde el 31 hasta el 37, el Señor nos habla de esa experiencia de Jesús con la comunidad. A partir del versículo que hoy hemos escuchado en el Evangelio, Jesús tiene una intimidad con una familia concreta, en una casa concreta. Después, el versículo 40 y siguiente, Jesús vuelve a la vida pública, donde se encuentra con un gran número de personas. Todos, dice, traían enfermos de diversas dolencias y se enfrentaban a Él y Él los sanaba de sus sufrimientos humanos. Hasta ahí vemos todas las acciones de Jesús. Jesús con la comunidad, Jesús con una familia y Jesús también atendiendo las necesidades básicas de la enfermedad, de la dolencia y del dolor de las personas. El cuarto aspecto está en el versículo 42, que sí hemos leído ahora también. A la mañana siguiente, nos comenta el texto, se apartó de todo el mundo. Hizo un momento de intimidad con Dios, se puso a solas con Dios. Se entiende que se fue a orar. Volvamos a repasar
las 24 horas de un misionero, las 24 horas de un trabajador de Dios, las 24 horas de un hombre comprometido con Dios. Ahora es la persona de Jesús, pero que puede ser también la labor de ustedes y la mía. Por la mañana junto a la comunidad, seguido con la familia, la vida de familia que es central y fundamental, la familia que no podemos descuidar ni abandonar, la familia que tiene que tener vida de oración, lectura continua de la palabra, la familia que debe de convertirse en una escuela y en una iglesia, en un pequeño templo. Sigue las 24 horas de Jesús, Jesús atendiendo las necesidades de la gente. Y el cuarto aspecto, Jesús se aparta. Qué importante es apartarse a menudo para poder tener intimidad con Dios, para poder recogerme con el Señor y poder darle a la gente no de lo que no tengo, sino de darle a la gente de lo que yo vivo y experimento con Dios. ¿Cómo le podríamos dar a la gente y a Dios si yo no vivo la experiencia con Dios? Si mis 24 horas hago cualquier cosa menos dedicarme a orar. Si 24 horas yo corro por un lado y otro lado en la casa, pero jamás me siento para tomar la Sagrada Escritura y hacerme una lección divina de 15 minutos, tal vez, de 15 minutos. Si yo no hago eso, ¿qué le dices a la gente tú de Dios? ¿Qué le puedes decir de Dios? Nada, absolutamente nada. Esta es la experiencia de Jesús, pero Él te enseña y me enseña a mí y a ti cómo debemos de ser. Finalmente, en ese relato de esta jornada misionera de Jesús, finalmente nos relanza a la misión. Del versículo 43 hasta el 44, que fue el último que leímos esta mañana, Jesús nos relanza a la misión. Dice, también a otros pueblos tengo que ir a anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado, dice Jesús. Jesús se relanza a la misión, mucho más allá de la frontera. Entonces, si eso es tu maestro y mi maestro, si eso es Jesús, y eso es lo que hace el maestro en el cual tú y yo creemos, ¿cómo es que nosotros hacemos lo contrario del maestro? Nos despreocupamos de la comunidad, nos despreocupamos de la familia, nos despreocupamos a veces de las necesidades de los otros, no tenemos tiempo de oración y finalmente nos olvidamos del trabajo misionero de una parroquia, por ejemplo. Si estas cosas nos faltan, entonces ¿a qué maestro nosotros seguimos? ¿Quién es el maestro al que nosotros seguimos? El motivo central de toda la actividad misionera de Jesús pasa por los lugares, por los momentos y claves mencionados hoy, y tal vez se resumen en unas palabras las acciones misioneras de Jesús. Tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado, nos recuerda el versículo 43. En una palabra, en una frase, tengo que evangelizar. Tal vez se nos vuelve las expresiones y la palabra tan fuerte del apóstol Pablo, ay de mí si no evangelizo. Es lo mismo, tengo que anunciar la buena nueva del reino porque a esto he sido enviado. En otras palabras, las mismas expresiones del apóstol Pablo, ay de mí si yo no evangelizo. Esto de evangelizar es un imperativo. Y durante estos 5 meses has tenido gente a quien evangelizar, empezando por tu propia casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos. Estos han sido los lugares a los cuales tú debiste evangelizar o deberías de estar evangelizando, para que cuando volvamos a la comunidad en plenitud, tu familia vuelva verdaderamente entregada y vuelva llena de Dios y no vacía de Dios.
tengo que evangelizar, es un imperativo. Jesús es nuestro modelo. Para poder estar a la altura del seguimiento, debemos hacer quizá estos aspectos, trasladarlos, estos aspectos de la vida de Jesús, trasladarlo a la vida nuestra. A mí me parece que son 3 elementos centrales de la vida de Jesús relatados en estas 24 horas misioneras y exitosas de Jesús, que se pueden trasladar a nosotros. ¿Dónde está la clave? ¿Cómo Jesús podía vivir esto? ¿Dónde está la clave? La clave está en el punto 1. Jesús es un misionero y es un misionero obediente al Padre. Toda su obra se realiza según su plan preciso de salvación. La gran pregunta es nosotros, ¿cómo está nuestra obediencia a Jesucristo? ¿Cómo está nuestra obediencia a la iglesia y a sus mandatos? ¿Hay algún estilo de resistencia en mi corazón que no me permite abrirme y que me ha encerrado y clausurado en mi propio egoísmo? Porque el maestro al que tú y yo decimos creer es misionero obediente al Padre. Por lo tanto, un buen discípulo se tendría que parecer a él en actitud misionera y en actitud obediente. La segunda característica que es de Jesús, que se debe de trasladar a nosotros, es: Jesús es un misionero con una gran libertad de corazón. Eso quiere decir, libertad de corazón quiere decir, no hay nada, escúchenlo bien ustedes, no hay nada que esté por encima de Dios. Nada, absolutamente nada. Tú no puedes poner otras cosas para suspender a Dios de tu existencia. Yo no puedo poner una cosa para dejar de hacer las cosas de Dios. Porque entonces, ¿dónde queda el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Dónde queda el primer mandamiento? Cuando tú y yo hacemos otras cosas y dejamos de hacer las cosas esenciales que son las de Dios. ¿Dónde queda Dios? O esas cosas que hacemos, que pueden ser importantes o necesarias, ¿las hacemos pensando en Dios o las hacemos sin Dios? La pregunta que surge en este segundo aspecto es: ¿cuáles son nuestros apegos que nos quitan la libertad del corazón? ¿En qué cosa yo estoy preocupado en mi vida, en la casa, que no tengo tiempo para orar ni para agarrar la palabra? ¿En qué cosas pierdo yo mi tiempo? ¿En qué me detengo yo cada día que no tengo tiempo para Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Cuáles son mis apegos que me han quitado las ganas, la ilusión, la alegría de ser un misionero, de tener alma misionera en mí? Y tercer aspecto, Jesús es un misionero incansable, es celoso de la misión. Jesús no se queda parqueado, Él no se queda anclado en nada. ¿Qué hemos hecho nosotros durante estos meses? Cada uno puede evaluarse, ¿no? Hasta ahora. ¿Has hecho algo? ¿Te has preocupado por evangelizar? Y no te digo violentando las normas de bioseguridad, ni eso, ni violentando el trabajo y los principios de nuestro plan de bioseguridad para reapertura pastoral. No me refiero a eso, me refiero, ¿qué has hecho de manera creativa para poder estar cerca de la gente? Para poder acercarte al corazón de la gente y poder abrirte a las posibilidades del Espíritu. ¿Has orado más que antes? ¿Has leído la palabra más que antes? ¿Te has preocupado
por participar, aunque sea de vez en cuando, de la Eucaristía, por ejemplo. O encarcelaste el Espíritu Santo. Está encarcelado. No te dice nada Dios en tu vida. ¿Has dejado que el Espíritu Santo actúe en ti y en tu familia? En 5 meses, desde el 10 de marzo hasta la fecha, tú y yo, si tomamos un papel y un lápiz, ¿podríamos decir qué cosas en mí han cambiado para bien? ¿Puedes tú decir, puedo yo escribir, esto ha cambiado en mi vida para bien? Este era yo antes y este soy ahora. ¿Puedes decirlo? ¿Podemos decirlo? ¿O seguimos iguales o peores? Si seguimos iguales y peores, encarcelamos al Espíritu Santo y nos hemos quedado sin Dios. Hemos abandonado a Dios en mi vida. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta a quién estamos siguiendo. Jesús no es una ilusión. Jesús no es un concepto. Jesús es una persona. Y como es una persona, a Jesús se le sigue de manera auténtica o no se le sigue. A Jesús no le podemos seguir a media, una parte de nosotros. No, a Jesús se le sigue de manera auténtica. O soy o no lo soy. Pero ya lo sabemos, como lo repetí un día de estos anteriores en una reflexión, Jesús no acepta las medias tintas. O somos o no somos. Pero las medias tintas no son válidas en la vida cristiana. Por lo tanto, Jesús sabe que se debe llegar a todos los rincones de la geografía humana, venciendo todos los obstáculos posibles. Eso significa no instalarnos. La pandemia no tuvo por qué instalarnos, ni tiene por qué instalarnos. La pandemia es, aún sabiendo del dolor y del sufrimiento de muchísimas personas que tienen un enfermo, que tienen un enfermo grave o que han perdido a un ser querido, aún con esa circunstancia dolorosa de muchos de nuestros hermanos, la pandemia ha sido una oportunidad para desinstalarnos y no instalarnos. Pregunto esta mañana, ¿me tiene instalada esta pandemia? ¿O me tiene desinstalado y me ha vuelto creativo, capaz de ver las necesidades y romper frontera para poder ayudar y tender las manos? Esa respuesta la tienes tú. Tú sabrás cuál es la respuesta a esas preguntas que durante este momento hemos hecho. Le vamos a suplicar hoy al Señor Jesús que nos ayude a desinstalarnos de nuestro apego y a darle el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Dejemos que Dios sea Dios en mi propia existencia. Así sea.